Nuestra coalición, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de esta proposición no de ley porque pensamos precisamente que el momento es antes de que se apruebe esa ley. Es decir, nosotros compartimos que en esa ley se tiene que incluir la cuestión de la reparación económica. Y en el debate que hemos tenido, en los debates que hemos tenido en esta Cámara al respecto de la Ley de Memoria Histórica, este ha sido uno de los asuntos de discusión. Y, por lo tanto, es uno de los asuntos que, cuando tramitemos la ley en esta Cámara, tendremos que dirimir y marcar posición los diferentes grupos y llegar a acuerdos. Y, por lo tanto, si se necesita un informe, que a nosotros tampoco nos parece una condición indispensable que haya una comisión que haga ese informe, porque, puesto que es Gogora quien está elaborando o ha elaborado ese borrador, Gogora se debería haber ocupado de esta cuestión, pero Gogora no lo ha hecho. Gogora no lo ha hecho y, por lo tanto, nos parece bien que se pida al Gobierno que encargue a un grupo de expertos que hagan ese informe, porque precisamente con ese informe tendremos mucha mayor facilidad en el debate. Y esta cuestión se tiene que incluir en la ley por una cuestión muy importante. Una de las cosas por las que nuestro grupo ha defendido que hace falta una ley de memoria histórica es porque las políticas de memoria histórica, en el caso de nuestra comunidad autónoma, al margen de que se haya hecho más o menos, están al albur de la discrecionalidad del Gobierno y del Instituto Gogora. Y esa es una de las principales carencias que nosotros encontramos en las políticas de memoria histórica en nuestra comunidad, y por eso hemos defendido que debería haber una ley de memoria histórica. Para nosotros no tiene ningún sentido que esa comisión, que los grupos que apoyan al Gobierno parece que también consideran que tiene que haber una comisión de expertos que haga ese informe, para nosotros no tiene ningún sentido que esa comisión sea mandatada a elaborar el informe durante el primer año después de la aprobación de la ley. El informe tiene que ser previo al debate que tengamos que tener en este Parlamento sobre esa ley. Y nosotros, desde luego, no podemos entender, yo creo que iría un poco más allá. Creo que no he escuchado, tal vez en el segundo turno de intervención, pero no he escuchado ninguna argumentación seria, contundente, para explicarnos por qué ustedes creen que ese informe se debe hacer después de aprobada la ley. He oído muchas cosas, he escuchado cómo algunos se iban por los cerros de Úbeda, pero no he escuchado un argumento serio. Nuestro argumento para respaldar la iniciativa es este, es sencillo y es claro. Vamos a debatir una ley de memoria histórica en este Parlamento y nosotros queremos debatirla en la mejor de las condiciones. Hay polémica, hay discrepancia sobre cómo se tiene que abordar la cuestión de la reparación económica de las víctimas de la dictadura y del golpe de Estado fascista. Y, por lo tanto, ese informe, si todos o la mayoría estamos de acuerdo en que tiene que haber un informe, tiene que ser previo al debate. Es la única manera de que ese informe sea útil. Y solo se nos ocurre una razón por la que no se quiere que ese informe sea previo al debate. Y es que, efectivamente, la ley sea laxa y permita que sobre esta cuestión, tras la aprobación de la ley, se pueda seguir haciendo política de manera discrecional con esta cuestión concreta. Y yo no voy a hablar del conjunto de la Ley de Memoria Histórica, porque creo que hoy el debate no era tanto la Ley de Memoria Histórica. Hoy el debate era una cuestión muy concreta. Esa ley va a tener que abordar la cuestión de la reparación económica. Y, por lo tanto, esa cuestión concreta, en la iniciativa que nos presentan, marca claramente que tengamos ese informe para abordar ese debate y para que esté en la ley. Y para nosotros esto es muy importante. Es más, ni siquiera comparto un elemento de la iniciativa del señor Arzuaga, el elemento temporal, donde marca un plazo de seis meses al Gobierno, lo cual eso nos llevaría al mes de junio.
y, por lo tanto, en nuestra opinión, ese informe debería estar antes para que podamos utilizarlo en el debate de esa ley, si realmente esa ley viene, como nos están diciendo hoy los grupos que apoyan al Gobierno, viene con tiempo. También es verdad que me parecía absurdo hacer una enmienda a la totalidad modificando simplemente ese plazo. Me gustaría aprovechar también para decir una cosa. Para nuestra coalición, la cuestión de la reparación económica de las víctimas no es ni de lejos el asunto más importante que debe abordar esa ley. Es cierto, no es el asunto más importante en las políticas de memoria democrática de este país, pero es un asunto que no se puede evitar, que no debemos evitar y que debemos también cumplimentar. Es un asunto importante y no se trata de contraponer, como me ha parecido entender a alguno y algunas portavoces previamente a mi intervención, no se puede contraponer unas cosas con las otras, y eso me ha parecido entender. Y hoy la iniciativa que se traía era sobre este asunto muy concreto, y desde luego no se trata de sacar pecho, señor Díez. Yo también milito en un partido plagado de muertos, de torturados y de víctimas de la dictadura, y de mujeres y hombres que lo dieron todo por la libertad de Euskadi, por la defensa de la democracia, de la Segunda República. Pero no estábamos hablando de lo que cada uno tenemos en nuestra mochila partidaria, y, por lo tanto, a mí me parece que pretender embarrar un debate como este con otras cuestiones, a mí también me molesta cuando Sortu compara a algunos militantes de ETA de los años 80 con gudaris o con milicianos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso para que yo entienda que la iniciativa del señor Arzuaga es una buena iniciativa? A mí me parece que eso sí que es una falta de respeto a quienes lucharon por la libertad en este país, porque el debate era muy concreto. Vamos a abordar una ley de memoria histórica. Ese grupo, como el resto de grupos, está aquí porque les han votado por decisión popular, es un partido legal y trae una iniciativa. Y yo me canso mucho, y no soy yo precisamente amigo de muchas de las tesis de Sortu, pero yo me canso mucho de que en debates como este o en debates sobre la ley de memoria histórica se utilicen estas cuestiones para embarrar. Y se lo había escuchado muchas veces al Partido Popular. Hoy el señor Barrio no lo ha hecho. Y lamento mucho, que aunque de una manera más suave, lamento mucho que el portavoz del PNV sí lo haya hecho. Nuestro argumento es muy sencillo. Si en esa ley se va a abordar, y creo que la señora Gallástegui, si no le he entendido mal, o de sus palabras deduzco que a ellos no les parece mal que en esa ley se aborde de manera concreta la cuestión de la reparación económica de las víctimas. Si en esa ley se va a abordar, y se debería abordar, si tiene que haber un informe para conocer con exactitud lo que se ha hecho hasta ahora legislativamente en nuestra comunidad o en el conjunto del Estado que nos afecte, y qué es lo que queda por hacer, y las capacidades económicas para hacerlo, si hace falta ese informe, hace falta ahora, antes del debate de la ley. Hace falta ahora. Si se hace después del debate de la ley, no estará incluido en la ley y quedará a discreción de quien lo tenga que hacer. En este caso, el Instituto Gogora, con quien nosotros no tenemos ningún problema, pero quedará a discreción, y nosotros queremos evitar que este tipo de cosas queden a discreción. Deben quedar bien recogidas en la ley. Nada más. El problema, señor Díez, es que yo creo que no hace falta autoridad moral para debatir si nos parece oportuno que ese informe se haga antes del debate de la ley o posteriormente a que la ley se debata. Para eso no hace falta autoridad moral. Yo no vengo a los debates de memoria histórica con una especial moral porque milite en determinado partido.
No, no vengo. Otra cosa es que, bueno, se utilicen ejemplos, etcétera. Y yo lo que digo lo pienso, señora Gallástegui. Es verdad que a veces no digo todo lo que pienso, porque creo que hay que ser prudente también en esta vida, pero tenga usted la seguridad de que yo todo lo que diga en esta tribuna es porque lo pienso. Y sí, usted lo ha dicho. Y si yo he dicho que para nuestra coalición la reparación económica no es la cuestión más importante en las políticas de memoria democrática, es porque así lo pensamos. Pero he dicho también que no siendo lo más importante, es una cuestión importante que debemos abordar y que creemos que debemos abordar en la ley y que creemos que debe estar bien recogida en la ley. Y esa es la cuestión importante. Si el informe se hace a posteriori de aprobarse la ley, lo más probable, y si no, ¿para qué sirve ese informe?, es que la ley no recoja la cuestión de la reparación económica o la recoja en los términos que está ahora el borrador, que en nuestra opinión, permite que haya una discreción a la hora de luego aplicar cómo tienen que ser esas reparaciones económicas. Y es verdad, si en otras leyes diferentes, pero que tratan cuestiones de diferentes víctimas, se recogen indemnizaciones, ¿por qué en la Ley de Memoria Histórica no? En la Ley de Memoria Histórica se puede recoger. Nosotros creemos que se debe recoger. Y por eso apoyamos esta iniciativa, porque esta iniciativa lo que dice es que ese informe se haga para que abordemos el debate de la ley. Y nosotros pensamos que es absolutamente necesario que si hay un informe lo tengamos antes del debate de esa ley. Si no esa ley, pues no tendrá recogida esta cuestión. Y nosotros, desde luego nosotros, ya sé que nos ha dirigido a nosotros en esta cuestión, pero nosotros no estamos prejuzgando el final de cómo va a ser esa ley de memoria histórica. No estamos prejuzgando cómo va a ser el final y no sabe nadie en esta Cámara, tampoco los miembros de mi grupo, la posición que va a tener mi grupo respecto al resultado de esa ley, porque tendremos que esperar a los debates y a ver cuál es el resultado. Y no vamos a utilizar este tipo de debates o este tipo de iniciativas para prejuzgar o precuestionar futuribles. Y por eso yo me he centrado mucho en la cuestión concreta. Y por eso les he dicho antes que creo que muchos de ustedes se han ido por los cerros de Úbeda. Porque la cuestión era muy concreta. Se pedía que se encargase a un grupo de expertos un informe para analizar la cuestión de la reparación económica de las víctimas de la dictadura. Eso es lo que pide la iniciativa. Y a nosotros, si nos parece que esto es oportuno para que abordemos ese debate, nos centramos en defender esta cuestión. Y claro que vamos a ver en el debate. A mí me cuesta entender la posición del Grupo Socialista, porque no he acabado de entenderla. Pero yo espero que la cuestión de la reparación económica esté en esa ley de memoria histórica y esté bien recogida. Pero hoy la enmienda que presentan ustedes de la mano del Partido Nacionalista Vasco nos indica que las intenciones son que no esté recogida y ojalá nos equivocásemos, pero eso es lo que nos indica. Eso es lo que nos indica y nos preocupa porque el recorrido que llevamos con esta cuestión para nosotros es preocupante, porque ahora todos hablamos de la ley de memoria histórica y ahora todo el mundo trabaja mucho y el Gobierno trabaja mucho. Pero resulta, y ya lo he dicho, creo que cada vez que hemos hablado de esta cuestión, y no es para reprocharlo, que la memoria histórica, ya no la ley, la memoria histórica no estaba ni en el calendario legislativo de este Gobierno, no estaba en el acuerdo de gobierno entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Y se ha retrasado mucho tiempo. Y seguimos viendo cómo ponen ustedes trabas hoy a una cosa que nos parece absolutamente elemental. Otra cosa es que no hiciera falta el informe, porque Gogora tendría capacidad perfectamente para analizar cuáles han sido las políticas o cuáles han sido las medidas de reparación económica de las víctimas hasta este momento y hacer una propuesta, pero no la ha hecho y por eso entiendo, no quiero interpretar las intenciones del proponente, pero por eso entiendo que el señor Arzuaga presenta esta iniciativa y por eso creo que la tenemos que votar y la tenemos que defender, porque para ese debate necesitamos ese informe. Si todos coincidimos en que hace falta ese informe, lo necesitamos para ese debate, para abordar la ley. Y eso no es alterar
el debate, al revés, es dotarnos a todos los grupos de una herramienta más para abordar ese debate con rigor, y para no vender humo a las víctimas, porque nosotros tampoco queremos vender humo a las víctimas. Y por eso, acabo ya, señora presidenta, y por eso, si hace falta un informe, hace falta para el momento del debate, y el momento es ahora, si de verdad van a traer esa ley de memoria histórica. Eskerrik asko, Hernández jauna. ¿Qué es lo que queda por hacer? Y las capacidades económicas para hacerlo. Si hace falta ese informe, hace falta ahora, antes del debate de la ley. Hace falta ahora. Si se hace después del debate de la ley, no estará incluido en la ley y quedará a discreción de quien lo tenga que hacer. En este caso, el Instituto Gogora, con quien nosotros no tenemos ningún problema, pero quedará a discreción, y nosotros queremos evitar que este tipo de cosas queden a discreción. Deben quedar bien recogidas en la ley. Nada más. Eskerrik asko, Hernández jauna.